En esta misma posición vamos a recibir a quien tiene la palabra en esta mañana, nuestro hermano Luis González. O así. Buen día. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Marcos capítulo 1. Vamos a leer 6 versículos de maneras alternadas. Yo voy a leer uno, ustedes leen otro. Marcos 1 del versículo 14 al 20. Vamos a leer esa porción de la Escritura y luego vamos a orar. Marcos capítulo 1, verso 14. ¿Están ahí? Amén. Ok. Yo voy a leer el 14, ustedes leen el 15 y todos terminamos en el 20. Marcos capítulo 1, verso 14 dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pecadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remenaban las redes. En el 20, todos juntos. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre bueno, por todo lo que tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta porción del Evangelio. Gracias por mano. Gracias por el llamado, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana y en este mensaje. Padre, guíanos y que tu palabra, Señor, sea proclamada de una manera clara y sencilla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, rica y abundantemente. Voy a comenzar diciendo, para los que tienen un tiempo en esta congregación y me conocen, que este mensaje yo lo preparé para mí. Para mí. Porque hay muchas cosas que siempre me he cuestionado, que siempre me he preguntado con relación a el llamado, a lo que estoy haciendo dentro del ministerio, a lo que debería estar haciendo, a lo que deberíamos hacer y el enfoque que deberíamos darle. Y yo creo que esta porción de la Escritura es muy importante con relación a lo que Jesús demanda de los apóstoles y de lo que Él está diciendo a ellos que hagan en el día de hoy. Viviendo para Dios y alcanzando a otros. No sé si estamos cumpliendo esa parte de las Escrituras como cada uno de nosotros. Pero también quiero decir que el llamado de Andrés y de Pedro, de los 4 que menciona Marcos en este Evangelio, el llamado de cada uno de nosotros no es diferente al de ellos. El mío no es diferente al tuyo. En Daniel capítulo 12, verso 3, dice, y voy a enfocar el mensaje de una manera que no sea expositiva, sino de una manera temática, donde vamos a desglosar esos 6 versículos que leímos, 7 versículos que leímos, de manera temática. Significa que no es como normalmente, como todos los domingos, predicamos. Desarrollamos algunos puntos, sino que vamos a desarrollar todo
la idea de pensamiento, que hay dos aquí en este pasaje de Marcos. Aquí en Daniel capítulo 12, verso 3 dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y lo que guiaron a muchos a justicia como las estrellas, por siempre jamás. Entiendan eso. Dice Santiago 5:20: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entiendo que como iglesia la predicación de la palabra de Dios es fundamental. Es fundamental para rescatar a los perdidos, para evangelizar, para llevar aliento a aquellos que no tienen ninguno, para hablar la palabra de salvación, porque eso es parte de los ministerios de la congregación y porque eso es parte de los ministerios y de las exigencias que Jesús nos dejó a nosotros en la gran comisión. Es por eso que Marcos enfoca exactamente lo que dice Mateo 20:28 y presenta a Jesús de esta misma manera, como el Hijo del Hombre, como el del reino, que vino para servir y no para ser servido. Vino para servir, no para servirse, como a lo contrario de que lo que veíamos esta mañana en Salomón. Yo quiero que ustedes entiendan y que nosotros todos entendamos con relación al llamado, y es que el llamado de los apóstoles y el llamado de cada uno de nosotros es el mismo. Y nosotros deberíamos tener muchos deseos y deberíamos tener mucho temor por predicar la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros deberíamos darnos tristeza ver cuántas personas todos los días vagan en el mundo, vagan en la calle, vagan en nuestro vecindario sin conocer a Cristo, sin que nadie le predique. Y nosotros estamos llamados a eso. Y si hay algo por lo que fue la centralidad del ministerio de Cristo, fue el Evangelio, fue la predicación. El 90% del ministerio de Cristo se centró en la predicación. Es por eso que nosotros tenemos que entender que cada persona que nosotros conocemos, todas las personas que nosotros conocemos, tiene un alma que vivirá para siempre. Ahora nosotros tenemos que dar un mensaje. Y esa alma que vivirá para siempre va a vivir ya sea en las bendiciones del cielo o en la miseria del infierno. Y es difícil. Nosotros tenemos la responsabilidad de explicar el reino de tal manera que la persona, cuando conocen tal o cual cosa, quieran acercarse a Cristo, quieran conocer a Cristo y quieran hacer de su vida y de Cristo parte de su vida. Nosotros debemos, como dice Monín, ganar las almas para Cristo, no convirtiéndolas, no, predicándole arrepentimiento. Hay 5 cosas fundamentales que nosotros debemos entender y por eso las almas son importantes, son sumamente importantes, son lo más importante por lo que estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque Jesús pagó un precio muy alto por ello, por nosotros, por ti y por mí. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. ¿Te recuerdas, Joana? Porque por gracia sois salvos. No hay un precio más alto que se pague por nada que el que Jesús pagó por ti y por mí. Segundo, las almas son importantes para Dios. Son lo más importante. Tercero, porque es la misión que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros. Y entre ellos está cumplir la gran comisión. Cuarto, porque somos deudores. Nosotros estamos en deuda con Cristo. Y por último, porque las almas vivirán para siempre. Ahora, ¿dónde vivirán? Eso es una pregunta que tenemos que hacer. Cuando nosotros tenemos este pasaje de Marcos capítulo 1, Marcos inicia este capítulo presentando a Jesucristo de la manera en que lo presenta. Y voy a poner todo lo que he dicho en contexto.
y todo el mundo sabe que Marcos es un evangelio que precisa de mucha brevedad. Él presenta a Jesús, presenta todas sus obras, presenta sus enseñanzas, y él dice que él está escribiendo este evangelio entre el año 55, 56, 57, a todos aquellos cristianos precisamente que estaban alrededor de Roma en ese momento. Para que entendamos, si Marcos fue uno de los primeros evangelios que se escribió, por no decir el primero, que para mí fue el primero, y puede ser que haya sido el primero, hay 31 versículos de los 16 capítulos de Marcos, hay 31 versículos que no se mencionan en los otros 4 evangelios. Solamente 31 versículos del evangelio de Marcos no son citados en los otros evangelios. Y podemos ver también que Marcos introduce su evangelio con la aparición del Señor Jesucristo de esta manera. No da como Mateo una cronología de donde viene Cristo, sino que Marcos hace mucho más breve. De una vez entra a la vida del Señor Jesucristo en un estado ya de adultez. Es por eso que Marcos introduce al Señor Jesucristo como el Mesías, que simplemente había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, mucho antes de dirigirse al templo y ser presentado como ese rey que los judíos se estaban esperando. Jesús se dirigió al desierto en ese momento de Marcos capítulo 1 para ser bautizado por Juan. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay que entender algo. Desde el día 1 del ministerio de Cristo nosotros podemos ver que Jesús se identificó especialmente con los pecados del pueblo. A Jesús eso le molestó, le hizo hincapié, le calcomió, y él se identifica especialmente con los pecados del pueblo. Y es por eso que Jesucristo ahora, después justamente que Juan lo está bautizando, el Espíritu lo guía al desierto. Y después que el Espíritu lo guía al desierto, él tiene un enfrentamiento cara a cara con el enemigo de nuestras almas, con Satanás, donde Satanás lo va a tentar. Es así como nosotros vemos que Juan Marcos introduce parte de todo lo que es ese evangelio, y él dice: al rey que se hace siervo y que no vino para ser servido, sino para servir. En este capítulo 1, Marcos nos provee a nosotros un resumen de todo lo que fue el ministerio de Jesucristo, tanto lo que tiene que ver con los mensajes, la predicación y todo esto. Y es muy importante que nosotros entendamos que el evangelio de Marcos, presentado de una manera tan breve, es el evangelio que presenta más milagros hechos por el Señor Jesucristo que cualquier otro evangelio, y ese más corto. Por eso también se abunda de que fue el primero en escribirse. Este evangelio presenta al Señor Jesucristo de una forma haciendo mucho más milagros que los otros evangelios. Pero ese no fue el ministerio de Cristo. El 90% del ministerio de Cristo fue predicar la palabra de Dios. La predicación del evangelio. Es por eso que cuando nosotros vemos los milagros registrados en el evangelio, nosotros vemos que realmente, wow, eso fue lo que pasó. Sí, fue lo que pasó, pero está muy corto de lo que Cristo hizo realmente. Hay un texto que dice que todo lo que Cristo hizo no puede escribirse en un libro como la Biblia. La idea central del pasaje que tenemos aquí de Marcos capítulo 1 es que Jesucristo es el siervo que provee salvación permanente para todo aquel que crea en Él. En Marcos capítulo 1, verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan terminó su testimonio, después que Juan terminó lo que era su vida ministerial, entonces comienza el testimonio de Cristo. Es por eso que, ¿qué es lo que se predicaba en ese momento? El evangelio del reino. ¿Dónde comenzó a establecerse ese reino? Ese reino
comenzó a establecerse dentro de los corazones mediante la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo se hizo eso? Predicando grandes verdades, comunicando esas verdades de manera importante y haciendo que el reino de Dios, y anunciando que el reino de Dios, y diciendo que el reino de Dios estaba cerca. Esa era la predicación de Juan el Bautista, para darle paso a que comenzara el legado del Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor Jesucristo se conduce allí para hacer que Juan el Bautista lo bautice. Guarda el tiempo en que el tiempo es medido, no por nuestros relojes, sino por las oportunidades que Cristo nos da. Es por eso que la fe y el arrepentimiento son las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque creerse sin arrepentirse sería una profesión falsa, una hipocresía. Y el arrepentimiento sin fe sería quedarse en medio del camino sin llegar a la cruz, sin conocer la cruz y sin conocer ese punto número 1 que se pagó allí en la cruz. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 14, voy allí de nuevo y dice: después que Juan fue encarcelado. Vamos a iniciar esta sesión con una nota cronológica. Y después que Juan fue encarcelado, Juan estaba preso. Marco está asumiendo que nosotros conocemos todo alrededor del encarcelamiento de Juan, que nosotros conocemos al rey Herodes y lo que está pasando aquí. Yo les voy a dar un poco de detalle. Marco está asumiendo que nosotros conocemos al rey Herodes Antipa, quien había encarcelado a Juan el Bautista por haberle confrontado por el pecado de incesto. Herodes le había quitado la esposa a su medio hermano, que era su propia sobrina. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? O sea, Herodes había quitado la esposa a su hermano Felipe, que era la propia sobrina del mismo Herodes y hija de medio hermano Aristóbulo. En este momento y en este punto de la historia, esto realmente era una locura. Y Juan está enfrentando a Herodes por eso. Y por eso Juan ahora está encarcelado. Jesucristo no aparece en el panorama. ¿Por qué? Porque está Juan aquí. Y Jesucristo se mantiene al tanto, pero se mantiene alejado. Porque como él le dijo a María en la boda de Caná, todavía no es mi tiempo. Estamos en el ministerio de Juan el Bautista y ahora viene Jesús a hacer su propio ministerio, su propio tiempo. Ahora, no es un asunto que Marco va a abundar mucho de esto de Herodes y de Juan y de lo que está diciendo, porque no es lo que él quiere presentarnos en el Evangelio. Juan quiere presentarnos a la predicación de Cristo y es por eso que Juan no va a dar mucho detalle. Juan lo que sí nos va a decir a nosotros, todo lo que Jesús hizo en Galilea, por qué vivió en Galilea, por qué se mudó allí, los milagros que él hizo y la predicación de su enseñanza. Es por eso que él quiere decir que es posible que del verso 1, verso 13 hasta el verso 14 haya pasado un lapso de tiempo de alrededor de un año. Aunque ustedes no lo vean así, pasó mucho tiempo en el momento en el que Jesús apareció, se retuvo y entonces el encarcelamiento de Juan. Ha pasado un tiempo cuando Juan comenzó a confrontar este tipo de pecados de incesto y donde cae preso. Y ahora Jesús va a venir. Y ha pasado alrededor de un año donde él va a exponer por qué pasa lo que pasa. Dice el verso 14. El verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús viene. Jesús vino a Galilea. Y cuando él dice que quiere decir que vino, el foco de atención de Marco es realmente en el ministerio del Señor Jesucristo en la región de Galilea. Galilea es la parte norte, la parte occidental de Palestina, allá arriba. Y ahora en esta región es donde la religión, ¿cómo lo pongo? En esta parte de la región es donde la religión está más predominante, en el sentido de que Jesús va a introducir una religión verdadera
donde hay una religión o donde hay tantos religiosos que están viviendo tan desacorde con lo que predican. Es decir, que Jesucristo va ahora a presentarse de una manera muy fuerte, una religión verdadera, donde hay una religión ritualista, donde hay cristianos que realmente lo que están es ocupando un banco, donde hay cristianos que están oyendo un mensaje pero no lo están grabando en su corazón, donde hay cristianos que están viviendo doble vida, donde hay mucha hipocresía, donde hay cristianos que son sepulcros blanqueados, como Jesucristo le dijo a los fariseos. Porque Él viene con la verdad y ellos no tenían la verdad. ¿Por qué no lo tenían a Él? Ahora, esa es una región muy influyente, estamos hablando de Galilea, y el 90% del ministerio del Señor Jesucristo, de los años que Él predicó, se va a registrar en Galilea. El 90% del ministerio del Señor Jesucristo se registró en Galilea. Milagros, discursos, todo esto, muchos pasaron allí en Galilea. En Juan capítulo 4 vemos que Jesús se mueve a Galilea. Y cuando nosotros estamos en Juan, mencioné Juan capítulo 4, nosotros vemos a Jesús moviéndose a Galilea. No es para Jesús evitar la confrontación temprana de su ministerio. Jesucristo sale del foco de la religiosidad para evitar esa confrontación temprana de quién era Él y de lo que Él había venido a hacer. Es por eso que Él menciona el tiempo, no es mi tiempo todavía. Jesús quiere evitar eso. Y es por eso que Él se había alejado de esos centros religiosos y por ser prudente, por ser sensato. Cuando nosotros estamos en el verso 14, aquí lo digo, después que Juan fue encarcelado, dice el verso 14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Ahora sí vamos a tener aquí todo lo que es el mensaje, predicando. Aquí tenemos un verbo en participio presente donde nosotros se nos dice que ese verbo en esa forma es algo que Jesús regularmente hizo durante su tiempo. Que dice, predicando el evangelio del reino. Es decir, que Jesús se dedicó continuamente a esto. ¿A qué? A predicar. El 90% del tiempo que él duró aquí no fue sanando gente, fue predicando. Y si nosotros vemos esta historia en el capítulo completo, hay un texto donde dice que Jesús estaba sanando una cuanta gente y después paró y al otro día dice, y muy de mañana se levantó ¿por qué? Porque se supone que él en algún momento tuvo que hacer un stop y dijo, no, yo no puedo seguir su agenda, yo tengo que seguir mi agenda, yo tengo que parar. Al otro día vamos a lo mismo y él decía, no, vamos a otras ciudades donde me es necesario hacer para lo que yo he venido. ¿Y a qué fue que vine? A predicar. Sí, está bien sanar a la gente, está bien hacer milagros, está bien enseñar algunas cosas, pero yo vine a predicar. En 1 Corintios capítulo 1 verso 21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Dice el verso 15 de Marcos que Jesucristo predicó arrepentimiento. En el verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, Juan sale del panorama, ahora me toca a mí. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios, el reino de los cielos, es una palabra que se usa 14 veces en el evangelio de Juan, en el evangelio de Marcos. A referirse a Dios estableciendo su reino, pero ¿dónde? En el corazón de los hombres, que era donde había la necesidad. El reino de Dios se ha acercado. Y esto sí me sorprende, porque nosotros vemos a un Dios bueno, a un Dios que pagó un precio muy alto, a un Dios que se interesa por las almas, a un Dios que nosotros somos deudores,
a un Dios que entiende que las almas van a vivir por siempre. Y nosotros viendo a ese Dios tan bueno, tan extraordinario, tan sorprendente, Dios no solo nos salva, eso no era suficiente. Si Dios nos salvaba, nosotros seríamos imperfectos y seríamos como la parte de lo que somos. No, Dios nos salva y aparte de eso, Dios trabaja, regenera, cambia también nuestro corazón. Para que a la medida que nos salva, podamos conocerle bien y en algún punto podamos servir. No solo cumple el propósito de salvarnos, no solo cumple el propósito de pagar nuestra deuda, sino también que Él se hace dueño y Señor que regenera nuestro corazón. Y eso realmente es sorprendente. Porque sabe que el hombre ama tanto el pecado. Porque sabe que el hombre está tan perdido en el egoísmo y en la forma en la que vive. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Es por eso que Dios sabe que nosotros somos prisioneros de ese pecado. Sabe que nosotros amamos esa prisión en la que vivimos. Entonces Dios sabe que a nosotros amar y vivir y hacer lo que hacemos, y todo lo hacemos para nosotros. Entonces Él sabe que de esa manera Él tiene que transformar nuestro corazón. Para que no seamos prisioneros, para que no seamos esclavos de esa forma de vivir. Y dice Marcos que Jesús puso a nuestro alcance el reino de Dios para que nosotros vengamos en arrepentimiento. Dice el verso 15, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Arrepentido. Eso incluye una nueva perspectiva. Eso nos da a nosotros una perspectiva de aborrecer lo que antes amábamos y amar lo que antes aborrecíamos. Es una nueva criatura, 1 Corintios 5:17, de modo que el hombre nuevo que está escrito, nueva criatura es. Aborrecemos lo que antes amábamos y ahora amamos lo que antes aborrecíamos. La salvación es porque Dios, es por lo que Dios ya hizo. Su gobierno es inminente, que implica un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón en nosotros, automáticamente también es un cambio de dueño. Verso 16 dice, aquí cambia la idea un poco de pensamiento del autor, y es la parte central del mensaje por el hecho de lo que implica, correlacionándolo con el título del mes, seguir a Cristo. El llamado que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? El tiempo que tenemos. Nuestra vida ministerial, ¿dónde está? ¿En qué pie estamos parados? Dice el verso 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, andando junto al mar de Galilea. Y mucha gente piensa que esto es algo meramente mediano. Mucha gente piensa que esto es algo meramente normal. Y déjenme decirle algo. El mar de Galilea realmente es un lago de agua dulce, no muy grande. Tiene 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. No es tan grande realmente. Y sin embargo, era uno de los centros pesqueros más grandes en el tiempo de Jesucristo y de más importancia de esa región. ¿Por qué lo hacía así? Dicen que en el mar de Galilea habían un sinnúmero de cantidades de peces que no había en ninguna otra parte del mundo. Dicen que aquí, en el mar de Galilea, había una cantidad de embarcaciones de pesca inmensamente increíble. ¿Qué significa esto? Que aquí había mucha gente. ¿Qué significa esto? Que aquí había mucho trabajo. ¿Qué significa eso? Que aquí había muchos pescadores. Todos los que estamos aquí hemos ido a Valladolid. Y si vamos en 1 hora de la tarde, es probable que veamos toda
todas las lanchas y todos los botes que hay ahí, el mar de Galilea no es como Baicaí. Era un lago de 21 kilómetros de ancho y 21 kilómetros de largo y 13 de ancho. Y había más de 250 embarcaciones pesqueras en ese momento. Cuando Jesús pasa por ahí y cuando Jesús, en el medio de la multitud de toda esa gente, le dice a Andrés y a Pedro: tú, sígame. Posiblemente ahí había 800 o 1000 personas. Y él le dijo a Pedro y a Andrés. No es la primera vez que Jesús ve a Pedro y a Andrés. Jesús había visto a ellos antes. En Juan capítulo 1, verso 40 dice: uno de los dos que oyeron a Juan el Bautista y lo siguieron, dice, Jesús era Andrés, su hermano, y Simón y Pedro. Y dice él en el 41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido quiere decir, ahí continúa el texto, hemos hallado el Mesías. Eso fue antes de que Jesús lo llamara. Por eso cuando Jesús lo llamó, ya él había tenido un primer contacto con Juan y con Pedro. Y entre tanta gente, Jesús le dice a Juan y a Pedro y a Andrés: síganme. Y después llama a los otros dos, los hijos de Zebedeo, que eran Juan y el otro apóstol. Que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, los hermanos. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú debes ser llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Eso es Juan capítulo 1, versos 40, 41 y 42. En el verso 16 continúa diciendo que echaban la red en el mar porque eran pescadores, porque tenían una profesión de pescadores y estaban echando la red en una multitud, estaban listos, preparándose para ir a pescar. El verso 17 dice: y les dijo Jesús: venid en pos de mí. Y eso es lo que muchas veces no entendí de la Biblia. Venid en pos de mí y haré que seáis pecadores de hombres. Jesús les dijo: venid en pos de mí. Un llamado particular para el ministerio. Particular, personal, único, porque lo cambia todo. Venid en pos de mí. De la misma manera como el Señor llama aquí a Andrés y a Pedro, es como te llama a ti, es como te llama a ti, es como me llamó a mí. Es la misma forma. Todos son llamados a seguir a Jesús y ese llamado implica ir tras Él como Él dice y dejando todo lo que Él dice. Y hay un texto en otro evangelio donde dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a madre, padre, esposa o hermano, no puede ser mi discípulo. Es decir, que tiene que abandonarlo completamente todo. Venid en pos de mí. Todavía no estoy tan claro. Y dice el texto más adelante, en el mismo verso 16, 17, y los haréis pescadores de hombres. Un llamado personal, un llamado único, un llamado únicamente contigo, pero un llamado que no es diferente al nuestro. Y miren por qué. Aquí habemos alrededor de X cantidad de personas. Si nosotros ahora mismo vamos a Jumbo, a Multiplaza, vamos a encontrar el supermercado lleno de gente. Por ellos no están en la iglesia. Ellos están trabajando, o están de compra, o están de shopping, porque eso es un día de fiesta hoy. Pero tú y yo estamos ahí. Todo lo que estaban en el mar de Galilea no se salvaron.
Hubieron gente que independientemente de que Jesús llamó a Pedro y a Andrés, siguieron a Jesús y se salvaron. Pero ahí hubieron mucha gente y Jesús solamente llamó a 2. ¿Sabes qué yo te quiero decir con eso? Que tú eres especial. Que el hecho de que tú estés aquí, que el hecho de que el Señor te haya llamado, que el hecho de que tú pongas la palabra de Dios, que tú evangelices, que tú seas parte de un cuerpo local, que tú entiendas lo que es el cuerpo de Cristo, que tú seas parte de un ministerio, eso te hace especial. Y el Señor te llamó a eso. Y te llamó para eso. Efesios 1:5 dice, esos 2 textos están ahí y tienen que ver con el llamado. Y tienen que ver con lo que hemos visto recientemente, que es únicamente gracia. Para que nadie se jacte, dice Efesios. Para que nadie se gloríe, porque es gracia y misericordia. Dice Efesios 1:5, según nos escogió desde antes de la fundación, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea, ¿quién nos escogió a nosotros? Dios. Nosotros fuimos donde Él. No, fue meramente gracia. Dice Juan, capítulo 15, verso 16. Vosotros no le escogisteis a mí, hablando Cristo, sino que yo lo escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Es Cristo haciéndolo. Es Cristo que nos escogió. Es Cristo que llamó a Pedro. Es Cristo que llamó a Juan. Es Cristo que llamó a Andrés. Es Cristo que te llamó a ti, que te llamó a ti, que te llamó a ti y me llamó a mí. Y ahora Él nos exige que vengamos en pos de Él y que dejemos todos a un lado. Si estás aquí es solamente porque Él te llamó. Un llamado meramente personal. Un llamado que tenga una relación personal con Él. Un llamado especial. Un llamado como dice Gálatas. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, en la fe del cual me amó y se entregó a su Hijo. Así mismo por mí. Con Cristo justamente. Un llamado incondicional. Vengan en pos de mí. Y dice que los discípulos vinieron y le siguieron. Cuando Él cuestionó a Jeremías, que Jeremías no tuvo más objeción, Jeremías le dijo, envíame. Cuando Él cuestionó a Moisés, que Moisés no tuvo más objeción que decirle que era tartamudo, después le dijo, ¿está bien? Lo sabemos. Cuando estamos al principio, ¿sabemos cómo va a ser el ministerio? No lo sabemos. ¿Sabemos que sería difícil? No sabemos. ¿Sabemos que sería así? No lo sabemos. ¿Sabemos que sería tan estresante? No sabemos. ¿Sabemos cuál sería el sacrificio? No tenemos ni idea. Ahora yo te pregunto, ¿estoy dispuesto? ¿Es lo que yo quiero hacer? ¿Cuánto tengo que sacrificar? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué va a implicar? ¿Qué hay que hacer? A veces queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros propios términos. Y esto sí es duro. Yo estoy dispuesto hasta tal punto. Yo quiero hacerlo en una meta de 2 o 3 años. Señor, mi vida es 100%, yo te voy a servir en un 70%. Así no es. Inaceptable. Señor, yo entiendo que yo puedo servirte en un 90%. Inaceptable. Señor, yo puedo hacer esto en un 98%, pero tú tienes que dejarme un 2% para que yo respire. Inaceptable. Señor, esto es 100% o nada. Esto es 24/7. Esto es, si yo estoy dispuesto, vamos a darle para adelante. Y dice en pos
de mí, es dejándolo todo. Entendamos algo. Nosotros no ponemos las condiciones. Las condiciones las pone Dios. Algunos queremos ser discípulos de Jesús y tratamos de hacer meramente lo que se nos pide. Algunos queremos ser discípulos de Jesús los domingos. No es que me ría, pero es así. Algunos queremos ser discípulos de Jesús los domingos. Venimos a la iglesia, cumplimos aquí con un protocolo y después que salimos de aquí ya cumplimos. Durante toda la semana vivimos nuestra vida a nuestra propia manera y el domingo volvemos en la sintonía que se nos pide aquí. O sea, somos discípulos de Jesús los domingos. Escuchen lo que Jesús le dice a su discípulo. Escuchen. Presten atención. Oigan lo que Él le dice. En el verso 18 dice, y dejando las redes, le siguieron. Dejen las redes. Dejen la barca. Dejen los peces. Dejen a papá, mamá, mujeres, hijos. Dejen lo que están haciendo. Y lo haré pecadores de hombres. Vengan a predicar el Evangelio. Y lo haré pecadores de hombres que satisfazca su corazón y su alma de manera permanente. Le dice Él. Y voy a concluir con esto. Verso 18 dice, y dejando luego a sus redes, le siguieron. Dejando luego, Marco presenta aquí luego, como que pasó un lapso de tiempo. No, dejando sus redes luego, fue que automáticamente el Señor los llamó. Ellos dejaron lo que estaban haciendo. Dice el texto que Juan dejó a su padre junto con los otros trabajadores, jornaleros, dice, con las otras personas que estaban con ellos. Lo dejó ahí y se fue. Dice, dejando sus redes luego, le siguieron. Y pasando de allí junto al mar más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, y también ellos en la barca, remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los trabajadores, con los jornaleros, se bajaron de la barca, lo dejaron solo y se fueron. Fue automático. Jesús le dice, síganme. Si tú abres una escuela, un colegio, tú tendrás alumnos. Si tú levantas una bandera, posiblemente creas un ejército y tengas soldados. Si tú te pones a predicar, posiblemente consiga oyentes. ¿Qué quiero decir? Que la ocupación de nosotros es ganar alma para Cristo. La ocupación de nosotros como ministros es ser pescadores de hombres. La ocupación de nosotros es anunciar el reino. La ocupación de nosotros es predicar el Evangelio. La ocupación de nosotros es enfocarnos en el 90% del ministerio de Cristo, que fue predicar. Todo lo que yo he mencionado una y otra vez, y esa palabra en pos de mí, me la he mencionado muchas veces. Y tenemos que entender algo. Los ministros no trabajan o no trabajamos bajo metas personales. Trabajamos bajo la agenda de Dios. El llamado de Pedro y de Andrés no es diferente al de nosotros. ¿Estoy calificado? Déjame decirte algo si tú te preguntas eso. Y yo mucho gusto, Mayra, verte cantando. ¿Estoy calificado? Todos estamos calificados porque todos hemos nacido de nuevo. Todos estamos calificados. Todos somos nueva criatura.
Todos conocemos un texto de la Biblia. Romano, muchísimos textos. A veces tenemos excusa, la dejadez, la queja, el foco de otro hombre que es quien preside el ministerio. Te digo algo. Tú vienes donde el pastor, le dice, pastor, yo quiero que oremos por esto. Yo necesito oración. Yo tengo una batalla. Bien. Pero viene aquel hermanita, y viene el otro hermanito, y viene el otro hermanito. Y todos tenemos nuestro problema. El pastor también necesita oración. El pastor también tiene su batalla. El ministro no está más cerca de Dios que tú. Vamos aquí. Con esto concluyo. Pon tu mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Tú te crees que el llamado de Juan, de Andrés, de Pedro, es diferente al tuyo? ¿Tú te crees que el Señor solamente sanó a las personas? No, el Señor no solamente sanó. El Señor proveía sanidad, pero a él lo que le importaba era la vida espiritual de la persona, que se salvara, que le conocieran. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer? ¿Qué tú estás dispuesto a renunciar? ¿Cómo tú quieres vivir para ir en pos de Cristo? ¿Qué tú haces para ganar alma? ¿Qué tú haces para cumplir la gran comisión? ¿Dónde tú estás en el ministerio? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué implica este sacrificio? Venir en pos de mí y lo haré pescadores de hombres. Ese es nuestro llamado. Para eso estamos aquí. Y no somos diferentes a los dos. Tenemos algo que hacer. Hagámoslo. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por todo cuanto tú has hecho y has dado. Padre, cuídalo, ayúdalo, bendícelo, guarda. Guarda tu iglesia, Señor. Y pon en nuestro corazón la responsabilidad que tú demandas de cada uno de nosotros. El amor y el deseo por hacer lo que tú nos has encomendado en este día y los que vienen. Este ministerio es tuyo, es para ti. Solamente es un instrumento que tú vas a usar para que la persona te conozca. Este es un buen momento para el que no conoce a Cristo. Diga, Señor, perdona mi pecado. Yo soy pecador. Yo te necesito. Yo necesito salvación. Porque estoy viviendo la vida a mi manera. Señor, provee salvación para mi alma, para que mi alma pueda vivir en los deleites del cielo y no en las miserias del infierno. Gracias, Señor.